Entonces, pues lógicamente, en este primer punto vamos a analizar la información, ¿cierto? La gerente general tiene una asignación mensual de 13 millones de pesos. Estos 13 millones de pesos son salario, ¿cierto? Gastos de representación de 9 millones de pesos, ya dijimos que eran no salariales, que han sido apartados como no salariales. Hay que primero saber si de estos 9 millones de pesos supera el límite para no pago de seguridad social y pues hacer el cálculo correspondiente. Dice que realiza un aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias, ¿cierto? Fondo de pensiones obligatorias, entonces, aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias, esto tiene tratamiento de ingreso no grabado. Y 1 millón de pesos para una AFC significa que esto es exento, ¿cierto? Se hizo pago en Vermédica de 3.200.000, ¿cierto? Del año pasado. Entonces, pues lo cogemos y lo dividimos en 12. Nos presenta certificado firmado por contador donde hace que su compañero permanente se encuentra en condición de dependencia económica. O sea, que tiene un dependiente y tiene derecho a tomarse el 10% del ingreso como deducción por dependientes. Adicionalmente, anexa un certificado de vivienda del año 2020 por 4.155.480. Dice que los documentos fueron radicados en el mes de enero, o sea que lo pudo tomar por todo el año, o sea, significa de que el plan complementario de salud, que es Enfermédica, este 3.200.000 lo va a dividir por 12, al igual que los intereses de vivienda. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a calcular si supera el 40% del pago, la total remuneración del periodo. Entonces, vamos a hacer. Listo. Entonces, vamos a mirar a ver aquí, vamos a hacerlo aquí abajo. Cálculo, hacerlo por aquí. Cálculo de seguridad social. ¿Cierto? Entonces, tenemos sueldos. Entonces, los sueldos que tenemos es de 13 millones de pesos. $13 millones. Gastos de representación. $9 millones de pesos. 9 millones de pesos. Total remuneración. Entonces, total remuneración tenemos que son 22 millones de pesos. El sueldo, pues lógicamente es salario y los gastos de representación se pactaron como no salariales. No salariales. Listo. Ok. El límite que nos impone la ley, límite del 40% sobre total remuneración. Entonces, cogemos estos 22 millones y le calculamos el 40%. Significa que el límite de los pagos no salariales que no requieren seguridad social son 8.800.000. Entonces, exceso del límite, o sea, lo que supera el límite, entonces cogemos los 9 millones de pesos y le restamos el límite, o sea que excedimos este 40% en 200.000 pesos, entonces sobre estos 200.000 pesos se debe hacer pago de seguridad social. ¿Listo? Entonces ahora, lógicamente la base para el pago de seguridad social, entonces pues serán los 13 millones de salario de sueldo más los 200.000 pesos que superó el límite.
¿cierto? Entonces, el aporte del trabajador a salud del 4%. Entonces, cogemos la base, le calculamos el 4%. El aporte del trabajador a pensión que también es del 4%. Los 13.200.000 por el 4%. Como gana más de 4 salarios mínimos, entonces vamos a mirar aquí cuántos salarios mínimos sería los 13.200.000. ¿Cierto? ¿Cuántos salarios equivalen? ¿Cierto? Entonces, cogemos los 13.200.000 y lo dividimos en el salario mínimo, que son 908.526. Significa de que son 14.5 salarios mínimos. O sea, supera, ¿cierto?, los 14 salarios. Entonces vamos a mirar cuánto es el descuento que nosotros debemos aplicar, ¿cierto?, para el Fondo de Solidaridad. Creo que es el 1.2, pero vamos a verificar esa información, ¿cierto? Como es 14, no, hasta 16, perdón. Vamos a mirar entre 4, aporte del Fondo de Solidaridad. Entre 4 y 16 salarios mínimos se le aplica un 1%, en este caso son 14. Entonces, aporte del trabajador al Fondo de Solidaridad en este caso será del 1%. ¿Cierto? Porque no gana más de 16. Pues esto por el 1% serán 132. Digamos que estos son los aportes del trabajador a seguridad social. Ahorita sí vamos a comenzar la depuración, ¿cierto? Los sueldos, entonces, los sueldos vamos a sacar de acá la información, ¿cierto? 13 millones. Los gastos de representación, que son 9 millones, para un total de ingresos por rentas de trabajo de 22 millones. Menos ingresos no grabados, entonces el aporte a salud por parte del trabajador, aquí está, 528. El aporte a pensión y el aporte a Fondo de Solidaridad, y 132, ¿cierto? Hasta allí hemos calculado, digamos, los descuentos de salud que tienen manejo o se consideran como ingresos no grabados. Seguimos en el taller. Dice, se realiza un aporte voluntario al Fondo de Pensiones Obligatorias de 500.000 pesos. O sea, que este aporte voluntario al Fondo de Pensiones Obligatorias tiene tratamiento de ingreso no grabado. Aporte voluntario a Fondo de Pensión aquí, Fondo de Pensiones Obligatorias, que son 500.000 pesos. ¿Sí? Esto tiene tratamiento de ingreso no grabado. Tiene 1 millón de pesos aporta 1 millón de pesos con destino a una cuenta AFC. Entonces eso tiene tratamiento de exento. Entonces aquí está 1 millón de pesos.
¿cierto? Seguimos en nuestro, dice, hizo pagos a Emermédica, plan de salud complementario de 3.200.000 pesos. ¿Sí? Entonces, cogemos, esto es una deducción, ¿sí? Medicina complementaria, 3.200.000, y como los documentos entregaron en enero, el valor que me puedo tomar en este año es de 266.000 pesos, lógicamente, durante todo el año, porque lo voy a utilizar de enero a diciembre, por eso lo divido en 12. Aquí el personaje o la gerente general entregó los documentos en el mes de enero. Entonces, lógicamente, en el mes de enero lo voy a utilizar durante todo el año, ¿cierto? De enero a diciembre, por eso lo tomo por 12 meses. Seguimos. Aquí hay algo importante a tener en cuenta, y es que no vaya a superar el límite, ¿cierto? Aquí tenemos por medicina complementaria, el valor máximo que me puedo tomar en el mes son 16 VTs, ¿sí? Entonces, la VT del año 2021 es de 36.308. Esto dividido 36.308 significa que son 7 VT, no supero el límite de 16 VT. Seguimos, después dice que nos presenta certificado firmado por contador público. Bueno, esto es para el certificado de los dependientes. El certificado firmado por contador público que su compañero permanente se encuentre en condición de dependencia económica por ausencia de ingresos. O sea, que tiene derecho, ¿cierto? En este caso, aquí es independientes, no es dependientes. Dependientes económicos. Entonces, tiene derecho al 10% de esta total de remuneración, que serían 2.200.000, pero recordemos que el máximo son 32 VTs por 36.308, ¿cierto? Entonces, el valor máximo que tiene derecho es este. Como lo supera, entonces, pues lógicamente, entonces no podemos tomar sino ese valor. ¿Listo? Entonces, no puede tomar el 10% porque supera los 32 VTs. Hagamos referencia a la norma. Mire, aquí está, deducción por conceder 10% de los ingresos, máximo 32 VT. Listo. Seguimos en nuestro texto. Dice también que nos presenta certificado de intereses de vivienda del año 2020 por valor de 4.155.480. 4.155.480 dividido 12, porque recuerden que presentó los documentos en el mes de enero. Esto, entonces, dividido 36.308, que es el valor de la VT, no es sino 5 VT. Y lógicamente, pues aquí tenemos mucho más. Aquí se puede tomar por intereses de vivienda hasta 100 VTs. Entonces, total deducción. Bueno, sigamos, ahorita hacemos los totales. Dice que todos los documentos fueron entregados, o sea, no hay más información. Entonces, vamos a comenzar a sacar totales. Entonces, lógicamente, vamos aquí a totalizar los ingresos no grabados. Entonces, tenemos por ingresos no grabados 1.688.000. Calculamos el ingreso neto. A los ingresos le resto los ingresos no grabados. Me da 20 millones. ¿Listo? Las deducciones. Hago la sumatoria de las deducciones. ¿Cierto? Hago también la sumatoria de las exenciones. Este carto en aporte a veces no tiene. Aporte en el fondo de pensiones voluntarias tampoco. Entonces, el total de exenciones hasta ahí.
pues son 1 millón de pesos. Sacamos el subtotal, entonces al ingreso neto le resto las deducciones y le resto las exenciones, ¿cierto? Calculamos el 25% de este valor, esto por 0.25, y me da una base preliminar. Esto menos esto. ¿Listo? ¿Cuál es el límite que yo tengo de deducciones y exenciones? Entonces, cojo al ingreso neto, le calculo o le saco el 40%. O sea que el valor máximo que me puedo tomar por deducciones y exenciones es 8.124.800. ¿Cuánto me he tomado en realidad? Entonces, cojo las deducciones y le sumo las exenciones. Esta exención de 1 millón de pesos y esta renta exenta del numeral 10 del artículo 200. Estas tres deducciones más las exenciones que me estoy tomando, eso me da 7.159.110, ¿cierto? 7.159.110. Significa que no supero, ¿cierto? No supero el límite. Entonces, en este caso, la base preliminar se convierte en base gravable por cuanto no hay, no supero el límite de las exenciones. Ok, entonces ahora, ya como calculamos la base gravable, aquí está la base gravable, vamos a aplicar la tabla del artículo 383. Lo que primero tenemos que hacer es convertir la base gravable en VTs. Entonces vamos a colocar aquí valor de la VT 2021, entonces ya saben que están 36.308. Base en VT, entonces cogemos la base gravable y la dividimos en 36.308. Ponerle aquí 2 decimales para visualizar 2 decimales. Significa de que la base gravable es de 362. Vamos a la tabla, ¿cierto? Entonces está en el rango entre 360 y 640. ¿Sí? Está en este rango. ¿Qué debemos hacer? Restar 360. Entonces vamos allá. Entonces, vamos a decir menos 3 menos rango anterior. Este caso será 360. A esto le restamos los 360. ¿Cierto? 360. Ahora, ¿qué nos dice aquí la tablita? Dice, después de restar los 360, aplíquele el 33%. ¿Sí? Entonces vamos aquí por el 33%. Escojo estos 2.26 y le aplico el 33%. ¿Sí? Entonces eso me da 0.75. Luego me dice que le debo sumar 69 VT. O sea, más, aquí vamos a ponerle que le restamos 360. Entonces, más el número sabroso, o sea, 69 VT. Entonces, esto más 69. O sea que esta es la retención. Esta es la retención expresada en VT. ¿Sí? Como la retención tengo que calcularla en pesos colombianos, pues entonces convierto esa retención a pesos. Entonces,
retención en la fuente aplicar, para aplicar o aplicada. Entonces, esos 69 por el valor de la OET que la tenemos por aquí y la retención en la fuente que le debo hacer a la gerente general son 2.532.000 y este será el descuento que yo le debo hacer por retención en la fuente por rentas de trabajo. ¿Listo? Retención en la fuente por rentas de trabajo. Entonces, la retención que debemos aplicar aquí a la gerente es de 2.532.315 pesos. ¿En qué momento debemos hacer la retención? Entonces, recuerden que las retenciones se hacen en el abono en cuenta, pero en el caso de salarios o los pagos de nómina, hay una excepción y esa excepción dice que la retención en la fuente por conceptos de salario los hacemos es al momento del pago, ¿cierto? Es una de las exenciones. Todas las retenciones las hacemos al momento de abono en cuenta, excepto todo lo que tenga que ver con pagos de nómina. Entonces, en este caso, estos 2.532.000, vamos a hacer las retenciones al momento del pago. O sea, que técnicamente yo la retención la contabilizo con el comprobante de egreso y es la única excepción, digamos, pues hay otras excepciones que en este momento no vamos a ver, pero en este caso es la única en la cual la retención la registramos contablemente es en el comprobante de egreso. ¿Listo? Seguimos con nuestro segundo ejercicio. Bueno, el segundo punto es, el gerente de ventas tiene una asignación mensual de 4.500.000, lógicamente, esto es salario, ¿cierto? Unos viáticos permanentes de 1.000.000 de pesos, entonces, como lo vimos, todo lo que tiene que ver con viáticos que sean de manera permanente y que no se respalden con factura a nombre de la empresa son salarios. Entonces, en este caso, este 1.000.000 de pesos tiene tratamiento de salario. Y se tiene una bonificación de resultados y gestión de 2.300.000, ¿sí? Ahora, analicemos esta bonificación. Aquí no dice que es por mera liberalidad del empleado, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que no es porque el empleador se la quiso dar, sino que esta bonificación se la ganó como resultado de su trabajo. Y recuerden que todo lo que se desprende del trabajo, ¿cierto? Pues lógicamente es salario. Sí, muy seguramente en el contrato de este gerente de ventas está pactado en el contrato de esa bonificación y que dependiendo de los resultados que tenga la empresa, pues él se va a ganar esa bonificación. O sea que tiene un salario por resultados. Entonces, aquí claramente esta bonificación se considera como salario. Y lógicamente realiza un ahorro en cuentas AFC de 500.000 pesos. Entonces, vamos a desarrollar, a hacer la depuración. Entonces, vamos aquí, está gerente general. Ahora vamos a hacer aquí el cálculo de la retención por rentas de trabajo del gerente de ventas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, calcular la seguridad social. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, tiene un sueldo, ¿cierto? De 4.500.000. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí. Sueldo. Vamos a tenerlo de 4.500.000. Tiene unos viáticos permanentes de 1.000.000 de pesos. Tiene una bonificación de resultados la bonificación de resultados es de 2.300.000 pesos.
Y dijimos que el sueldo es salario, que los viáticos son salario porque son permanentes y la bonificación es de gestión que se desprende del contrato de trabajo, también es salario. Entonces, el total remuneración, entonces es de, como no tiene ningún concepto que se considere como no salarial, entonces, pues lógicamente la base para el cálculo de la seguridad social, pues son los 7.800.000. Este límite que en el punto anterior calculamos era porque había un concepto no salarial, ¿cierto? Pero como en este caso, ¿cierto? Como en este caso todos los conceptos son salariales, pues simplemente pues, entonces no hacemos el cálculo. Entonces tenemos aquí el aporte a salud, el 4%, el aporte a pensión, 4%, y como gana más de 4 salarios mínimos, en este caso gana 8.5 salarios mínimos, entonces el aporte al Fondo de Solidaridad pues es del 1%. Del 1%, que son 78.000 pesos. Entonces vamos aquí a copiar esto. Listo. Entonces el sueldo. El sueldo, 4.500.000. Aquí serían viáticos permanentes. Los viáticos permanentes, 1.000.000 de pesos. Y bonificación de resultados. En este caso, la bonificación de resultados es de 2.300.000. O sea, los ingresos por rentas de trabajo son de 7.800.000 pesos. Ah, perdón, acá está totalizado el tiempo. Ingresos por rentas de trabajo, 7.800.000. Ahora, el aporte a EPS, entonces ya hicimos el cálculo acá, 312. El aporte a pensión y a fondo de solidaridad fueron de 78.000. Miremos a ver qué más nos dice. Dice que tiene un ahorro en cuenta AFC de 500.000 pesos. Entonces aquí aporte a AFC, entonces decimos 500.000 pesos. No tiene absolutamente nada más, ¿cierto? No tiene absolutamente nada más. En este caso, pues entonces, aporte voluntario no tiene, aporte ARL, pues lo hace la entidad. El ingreso neto, entonces cogemos el total de ingresos por rentas de trabajo y le restamos los ingresos no grabados. En este caso, pues no lo hemos totalizado, vamos a totalizar 7.098.000 ingresos no grabados, ¿cierto? Entonces, de ingreso neto. Entonces, los ingresos no grabados suman 702 a los 7.800.000. Le resto los 702 de ingresos no grabados, me da como ingreso neto 7.098.000. Las deducciones, entonces, fíjense que el gerente de ventas no ha presentado ninguna información, o sea, no tiene ni intereses de vivienda, ni medicina complementaria, ni dependientes económicos, ¿cierto? O sea, que no tiene deducciones. Frente a las exenciones, pues tiene un ahorro en cuenta de FC, o sea que son 500.000 pesos. Sacamos el subtotal, ¿cierto? 6.598.000. ¿De dónde sale ese 6.598.000? Al ingreso neto le resto las deducciones, que es 0, le resto las exenciones, que son 500.000 pesos, y eso me da un subtotal de 6.598.000 pesos.
Ahora, la renta exenta, calculo ahora la renta exenta, que es coger el subtotal y calcular el 25%, ¿cierto? Y saco la base preliminar. Al subtotal le resto la renta exenta del numeral 10. Eso me da una base preliminar de 4.948.500. Calculamos el límite al que tengo derecho yo, ¿cierto? En este caso, el límite son 2.839.200. ¿De dónde saco ese límite? ¿O cómo calculo ese límite? Pues cojo el ingreso neto, aquí está, miren, el ingreso neto, y le saco el 40%. Y ahora, ¿cuáles son las deducciones y exenciones que efectivamente me he tomado? Mira, aquí sumo deducciones más estas dos exenciones, me da 2 millones. Significa de que no supero el límite, entonces la base preliminar se convierte en base gravable. Teniendo la base gravable, ¿cierto? Teniendo la base gravable, entonces voy a convertir la base gravable en VT. Entonces cojo la base gravable, la divido en el valor de la VT, eso me da 136,29. Entonces llevo este valor a la tabla del artículo 383, ¿cierto? 136 está en el rango entre 95 y 150. Entonces resto del rango menor, que son 95, ¿cierto? Aquí es menos 95. No, menos, rango menor en este caso, que es el 95, menos 95. Y después, ¿qué me dice? Dice, y le calculo el 19%. Entonces, aquí, menos el rango menor, y le calculo el 19%. En este caso, los 41 por el 19. Como es el primer rango, pues no se le suma nada. O sea que este valor aquí no va. ¿Cierto? Entonces, en este caso, esta es la retención expresada en VT. Ahora, cojo la retención, la multiplico por el valor de la VT y esta es la retención en la fuente aplicada, o que se debe aplicar, que en este caso son 284.856 pesos. El número 3 dice, la secretaria tiene una asignación mensual de 1 millón de pesos. Pues, ¿para qué le vamos a hacer cálculo si nosotros miramos que la retención comienza a partir de 95 VT? ¿Cierto? Y nomás sin por encimita 95 VT por el valor, 95 por el valor de la VT, por lo menos tiene que ganar 3.449.000, ¿cierto? Y ni siquiera así tendría retención. Entonces, en este caso, pues ya sabemos, de hecho, que esta secretaria, este millón, que gana 1 millón de pesos, por ningún lado le va a dar retención, entonces ya saben, no tiene retención. Vamos con el punto número 4, que dice, el revisor fiscal es contratado por prestación de servicios profesionales con unos honorarios mensuales de 8 millones de pesos más IVA, y se le descuenta un pago a Hermer Médica por valor de 180.000 y presenta pago de seguridad social así. Esta es la seguridad social que él paga. Nos presenta certificado donde no tiene contratado personal para la prestación del servicio. Entonces, vamos a hacer las siguientes precisiones, ¿cierto? Entonces, es un trabajador independiente, ¿sí? Ya nos salimos de la figura que veníamos manejando, que eran los trabajadores de nómina. Entonces, aquí, como es trabajador independiente, son honorarios lo que gana, ¿sí? Honorarios mensuales. En este caso, los honorarios mensuales se consideran una renta de trabajo, ¿cierto? Renta de trabajo.
hay que calcular la seguridad social que le corresponde a este contrato, ¿cierto? Se hace el mismo procedimiento y como él nos está, él presenta un certificado donde dice que no ha contratado personal, entonces se hace el mismo procedimiento que estamos haciendo para un asalariado. Lo único que va a cambiar aquí es el cálculo de la seguridad social. Ustedes tenían pues una recomendación y era revisar cómo se calcula la seguridad social de un independiente. ¿Sí? Entonces lo vamos a realizar. Entonces vamos aquí a mirar. Entonces es el mismo procedimiento. Entonces vamos a copiar aquí el procedimiento. ¿Listo? Aquí está el procedimiento. Entonces vamos a hacer aquí que es el revisor fiscal. Revisor fiscal. ¿Cierto? Revisor fiscal. En este caso vamos a calcular la seguridad social. Vamos aquí. Seguridad social. Entonces, el señor tiene unos honorarios. Entonces, en este caso, estos honorarios son de 8 millones de pesos. El IVA, pues lógicamente no se tiene en cuenta porque ese es un impuesto, eso no es un ingreso para el independiente, ¿cierto? No es un impuesto para el independiente. El IBC, ingreso base de cotización de independientes, ingreso de independientes, en este caso es el 40%, esto por el 40%, o sea que este personaje tiene que, como mínimo, cotizar sobre estos 3.200.000, nosotros le debemos exigir una base, un IBC de 3.200.000, ¿sí? En este caso, la salud que paga el independiente del 12.5%, entonces 3.200.000 por el 12.5, pensión que es del 16%, entonces cogemos los 3.200.000 por el 16%, ¿cierto? Fondo de solidaridad, que en este caso no aplica porque la base, que son 3.200.000, no supera los 4 salarios mínimos. Entonces, cogemos aquí los 908, la base que es 3.100.000, la dividimos en el valor del salario mínimo, o sea que solamente se gana 3.5 salarios mínimos, o sea, para que pague fondo de solidaridad tiene que ganar más de 4 salarios mínimos, entonces no hay y ARL, en este caso sí se le exige la ARL porque el independiente cuando tiene contratos mensualizados, pues entonces está obligado a pagar ARL y vamos a decir que es el riesgo más bajo, que es el riesgo 1, que equivale al 0.0522%. En este caso son 16.704. Entonces, esta es la seguridad social. Entonces, acuérdense, si no saben cómo se hace el cálculo, vayan allá a mi página, perdón, a mi canal de YouTube, busquen seguridad social en trabajadores independientes y repasen cómo se hace el cálculo. ¿Listo? Entonces, esta es la seguridad social y lógicamente esto tiene tratamiento de no gravar. Entonces, aquí vamos a comenzar, lógicamente, en este caso, pues cambia completamente, el concepto son los honorarios, ¿cierto? En este caso no hay más conceptos,
¿sí? Los aportes a salud, entonces ya lo vamos a poner acá, que ya lo calculamos, perdón. Sí, que fueron 400.000 pesos. A pensión fueron 512. Y aquí falta el aporte a la ARL, Administradora de Riesgos Profesionales, de 16.704. Significa de que el total de ingresos no grabados es de 928.704. Calculo el ingreso neto, ¿cierto? Que cojo los 8 millones y le resto los ingresos no grabados de 928.704. Me da un ingreso neto de 7.071.296. Vamos a ver qué más información me da aquí. Dice que hace un aporte, le descuentan un pago a Mermédica de 180.000 pesos. Resulta de que esto no nos sirve de nada porque él debió adjuntar es el certificado de pago de medicina complementaria del año 2020. ¿Cierto? Este es simplemente para mirar el descuento, cuánto se le tendrá que girar. Dice, presenta pago de seguridad social así. 400 de salud, mira aquí está, 400, sí. 512 de pensión, sí, correcto. Y 16.700, ¿cierto? De ARL. Significa de que este señor revisor fiscal, el único ingreso que tiene es este, porque no paga más seguridad social. ¿Cierto? Entonces está cumpliendo con la seguridad social. Dice que nos presenta certificado que no tiene contratado personal para la prestación de servicios, o sea que tiene derecho a dependientes. O sea que no tiene intereses de vivienda, no tiene medicina complementaria, pero sí tiene derecho a dependiente, que es, entonces, el 10% del total de remuneración, o sea, 800.000 pesos, y este valor no puede ser superior a 32 VT. Ya mirábamos que 32 VT eran, por aquí teníamos lo de las 32 VT, que eran 1.161.000, o sea, no supera el límite, tiene derecho a esos 800.000 pesos. Renta exentas no tiene ninguna, ¿cierto? Entonces, sacamos el subtotal. Entonces, ¿cómo sacamos este subtotal? A los 7 millones le quito las deducciones, no tiene exenciones, me da ese subtotal de 6.271.000. Calculamos la renta exenta, si tiene derecho porque pasó el certificado, y nos da una base preliminar de 4.703.000. El límite, entonces cogemos el ingreso neto y le calculamos el 40%, ahí está el límite, son 2.800.000, lo que él está tomando pues no son sino estos 800, y este 1.500.000 no supera el límite, significa de que la base gravable la base preliminar se convierte en base gravable. O sea, que esta base gravable es de 4.703.472. Entonces ya sabemos el procedimiento. La base gravable la convertimos en VT, ¿cierto? Entonces dijimos que la base gravable era 4.703.000. La base gravable la convertimos en VT, significa de que la base es de 130 VT. Pues 130 la llevamos a la tabla. Entonces ya sabemos que está en el segundo rango entre 95 y 150. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le restamos 95 VT y le sacamos el 19%. Entonces, a estos 129 le restamos 95, ¿cierto? Nos da 34.64, le calculamos el 19%, ¿cierto? Entonces, eso nos da 6,56 y la convertimos a pesos. Entonces, la retención en la fuente por rentas de trabajo que le vamos a efectuar al revisor fiscal es de 238.300 pesos. Bueno, vamos a hacer el punto número 5.
Dice, el contador es contratado por prestación de servicios profesionales con un honorario mensual de 8 millones de pesos. Él no es responsable de IVA, ¿cierto? Presenta certificado de EMER médica de 1.800.000 correspondiente. Entonces aquí vamos a actualizar la información del año 2020, ¿sí? 10 meses del 2020. Aportes a AFC 500.000 pesos. Presenta seguridad social de esta manera: registro civil de 11 y 5 años, un certificado de intereses de vivienda del 2020. Entonces, lógicamente, aquí hay una situación especial, ¿cierto? Gana honorarios, ¿cierto? Gana unos honorarios, ¿sí? Pero hay una diferencia, y es que este contador nos certifica, nos presenta certificado. Miren, el revisor fiscal presentó el certificado donde no tiene contratado personal para la prestación de servicio, ¿cierto? Donde no tiene contratado personal. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el tratamiento que se le va a dar al contador comparado con el revisor fiscal? ¿Cierto? Solamente por el hecho de que el contador no nos adjuntó este certificado, ¿cierto? De que no tiene contratado personal. Mire, ¿qué nos adjunta él? Nos adjunta el certificado del plan complementario de salud. Nos adjunta, bueno, los que hace, le descuenta un ahorro a AFC. Nos adjunta el pago de seguridad social. Nos adjunta el registro civil de los hijos de 11 y 5 años, ¿cierto? Y el certificado de intereses de vivienda. Pero no nos adjuntó este. Entonces, miremos cuál es la incidencia que tiene, ¿cierto? Vamos, primera incidencia. Vamos a mirar, mira, aquí de una vez vamos a buscar directamente aquí en el internet. Artículo 206 del Estatuto Tributario. Numeral 10. Vamos aquí al numeral 10. Aquí, numeral 8, 9 y numeral 10, que es la renta exenta del 25%. Dice, de los pagos laborales limitada a 240 UET. En el parágrafo, ¿dónde está? En el parágrafo, venga a ver, renta establecida. En el parágrafo 5, mire, 5, dice, parágrafo 5 del numeral 10. La exención prevista en el numeral 10, ¿cierto? También procede en relación con los honorarios percibidos de personas naturales que presten servicio y que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días continuos menos de 2 trabajadores, ¿sí? O sea que para tener derecho a este 25%, sí procede con honorarios, pero él debe certificarnos que tiene menos de 2 trabajadores, ¿sí? En este caso, en el del revisor fiscal dijo que no había contratado, ¿sí? Que no había contratado, pero en este caso no nos entrega el certificado. Entonces, como no nos entrega el certificado, no sabemos cuántas personas tiene contratadas. Muy seguramente tiene 2 o más contratadas, ¿sí? En este caso, no aplica la renta exenta del 25% del numeral 10. ¿Sí? No aplica. ¿Sí? Primera incidencia. Segunda incidencia. Entonces nos vamos para el artículo 383. Vamos a buscarlo aquí, que es la tarifa. Artículo 383, ¿sí? Del Estatuto Tributario. Aquí está. Y el artículo 383 pues no es otra cosa que el cuadrito que nosotros acabamos que estamos aplicando la retención, ¿cierto? Pero quiero que analicemos aquí una situación particular. Dice, parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en este artículo, o sea, esta tarifa, será aplicable a los pagos por concepto de ingresos por honorarios y compensación de servicios personales
obtenidos por personas que informen que no han contratado o vinculado personal asociado. O sea, que esta tabla, además de los pagos de nómina, también procede con honorarios o compensación de servicios personales, ¿cierto? De las personas que informen que han contratado o vinculado a no más de 2 personas, ¿cierto? Mire, informan que no han contratado a 2 personas o más, ¿sí? Por eso en el anterior del revisor fiscal nos dijo que no había contratado personal, entonces le hicimos el procedimiento completo, el proceso completico tal como es una salarial. En este caso, este contador no nos certifica, entonces dentro del proceso, dentro de este proceso que tenemos acá, pues hay dos diferencias, con respecto del proceso que se hizo con el revisor fiscal. Y es que no tiene derecho a esta renta exenta, ni tampoco le vamos a aplicar la tarifa del 380. ¿Sí? Entonces vamos a proceder. Entonces, ¿cómo haríamos esa situación? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, en este caso, contador, lo primero que tenemos que hacer es verificar el pago correcto de la seguridad social. ¿Cierto? Como ya sabemos que son 8 millones de pesos, entonces es la misma seguridad social que debe pagar. Entonces acá ya está calculada la seguridad social. Mire, 8 millones, el IBS son 3.200.000, tiene que pagar estos valores. Resulta, sí, que son salud de 400.000 pesos, pensión de 512.000, ARL de 16.704. ¿Cierto? ARL de 16.704. Esa es la seguridad social que como mínimo debe pagar él. Ahora observemos que él pagó de seguridad social 500 de salud y debió pagar 400.000 pesos. ¿Qué pasa? ¿Por qué él paga más? Porque resulta que el IBC es el 40% de todos los ingresos. ¿Sí? Entonces, esta persona, este contador, significa que tiene otros ingresos en otras empresas y lógicamente suma todos sus ingresos y calcula el 40% de todos los ingresos. Por eso es que él está pagando aquí más de lo de una IBC que le corresponde a un contrato de 8 millones, ¿cierto? Por eso tiene por encima el pago de salud, pensión lo mismo, 640.000 y no le correspondía a 512, entonces lógicamente el IBC es mayor. Lo que nosotros tenemos que verificar es que como mínimo debe pagar este valor. O sea que lo que él paga puede ser superior porque puede tener otros ingresos, pero nunca puede ser inferior a este valor. Si él es inferior, paga inferior a este valor, lo que le tenemos que hacer al señor, le dice, señor, usted no está cumpliendo con el pago correcto de la seguridad social y tiene que corregir su planilla de aportes, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros no le exigimos la seguridad social como debe ser correcta? Pues que la DIAN a nosotros nos va a castigar y va a decir, estos 8 millones yo no se los reconozco como un costo de deducción porque usted tenía una obligación y era exigir la seguridad social. Como usted no exige la seguridad social, yo lo castigo a usted, ¿cierto? Injusto, pero la norma es así. Por eso nosotros debemos exigir la seguridad social, ¿cierto? Se debe exigir la seguridad social. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que este señor sí tiene pago correcto de seguridad social. Entonces, tomamos lo que le corresponde a este contrato, no tomamos todo el pago que ha hecho, sino solamente lo que le corresponde a este contrato, que son a EPS 400, a Fondo de Pensiones 512 y a Independiente, perdón, a ARL 16.704, nos da unos ingresos totales de 928.704. Ahora vamos a ver qué más tiene. Vamos a poner en cero todos los demás, ¿cierto? Porque aquí todavía no sabemos qué pueda tener. Ya sabemos aquí, mire, esta renta exenta no tiene derecho, cero. Ya sabemos, no la va a tomar porque no tiene derecho. ¿Por qué no pasó el certificado? Ahora, lo demás sí tiene derecho. ¿Listo? Entonces,
Dice que tiene pagos certificados, presenta certificado 1.800.000 del 2020. Vamos a decir que los papeles los pasó en enero para poderlos tomar. Estos 10 meses del año 2020 no significa de que yo lo divida en 10, no. Yo lo divido en el número de meses que lo voy a utilizar, ¿cierto? Vamos a ponerle, vamos aquí, postdata. Los documentos fueron entregados en enero del año 2021. ¿Sí? Con esto sabemos que lo va a tomar durante todo el año. Este valor de 1.800.000, ¿cierto? Lo va a dividir en 12. Entonces vamos a mirar. Entonces vamos aquí a las deducciones. Vamos a ir tomando las deducciones a que tiene derecho. Deducciones, entonces, medicina complementaria, 1.800.000 dividido 12, que son 150.000. ¿Listo? Sigue. Ya verificamos la seguridad social. Dice que anexa registro civil de hijos menores, ¿cierto? Entonces significa que tiene derecho a dependientes económicos, o sea, el 10% del total remuneración que no supere el 32 VT, o sea, son 800.000 pesos, ¿cierto? Y dice que tiene un aporte en ahorro AFC, entonces es una renta exenta. Ese aporte tiene que hacerlo la misma empresa, o sea, descontarle los honorarios y darle para poderlo tomar. No es que se lo hagan en otra empresa, no, es la misma empresa la que tiene que descontarle ese valor, 500.000 pesos. Certificado de intereses de vivienda del año 2020 por valor de 3.625.500. Por aquí. 3.625.500 dividido 12. ¿Listo? Entonces, el total de deducciones son 1.252.000, exenciones 500.000 pesos. Nos da un subtotal, que ese subtotal pues es el mismo base preliminar porque no tiene derecho a la exención del numeral 10 por no haber certificado que no tiene contratado personal o que no tiene más de 2. ¿Sí? No tiene 2 o más, perdón, no tiene 2 o más, o sea, puede tener hasta 1, ¿cierto? Pero en este caso, pues no nos envió el certificado. ¿Sí? Entonces, ahora sí, lo mismo, la limitación que es el 40% del ingreso neto, 40% del ingreso neto, ¿listo? Y las deducciones que efectivamente él tomó, las deducciones y exenciones, que aquí están las deducciones 1.252.000, las exenciones que fueron 500.000 pesos, no supera, entonces la base preliminar se convierte en base gravable. Ahora, como no certificó, entonces aquí no aplicamos, no aplica tarifa, no aplica tarifa del artículo 383. Y ustedes ya saben por qué. Porque no anexó, lógicamente, el certificado que no tiene. Entonces, retención en la fuente que se aplica, entonces se aplica, el concepto es honorarios. Entonces, este es el primer concepto que honorarios generales, honorarios de tarifa general que es del 10%, ¿cierto? 10%. O sea que cogemos y le aplicamos a estos 5.319.000 por la tarifa del 10%. ¿Es una renta de trabajo? Sí, es una renta de trabajo porque es un honorario, pero que simplemente se le hizo una retención del 10% por cuanto no aplicó para la tarifa del artículo 383. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues ese es el valor que se va a descontar por retención en la fuente. El punto número 6 es el asesor jurídico, el cual es contratado por prestación de servicios profesionales
con unos honorarios mensuales de 6 millones de pesos masivo. Y se le descuenta un pago a médica, ¿cierto? Por 180.000 pesos, aporte a AFC, presenta pago de seguridad social, un registro civil y el cual depende económicamente de él. Entonces, ¿qué planteamiento vamos a hacer frente a este señor? Ya sabemos que es prestación de servicios profesionales, o sea, que son honorarios. Y esos honorarios, pues, son rentas de trabajo, ¿cierto? Porque es prestado por una persona natural, ¿cierto? Prestado ese servicio con una persona natural. Fijémonos que, al igual que el contador, no entrega el certificado, ¿cierto? Entonces, como no entrega el certificado, vamos a hacer el mismo procedimiento tal cual como lo hicimos con el contador. O sea, no tiene derecho a la renta exenta, no tiene derecho a la renta exenta del 25% establecida en el numeral 10 del artículo 206 y tampoco no se le va a aplicar la tarifa del 383, sino que vamos a aplicar la tarifa general de honorarios, que es el 10%. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la seguridad social. ¿Sí? Entonces, la seguridad social de este personaje, entonces, si son 6 millones de pesos el valor del contrato, entonces el IBC lo calculamos del 40%, que son 2.400.000, ¿cierto? El 12.5 de los 2.400 nos da 300.000 pesos, el 16% de 2.400.000 para pensión, 384.000, y ARL, vamos a decir que da riesgo 1, 0,522%, 12.528, y estos son los aportes de seguridad social que como mínimo este acepto aquí es asesor jurídico debe hacer, ¿cierto? Asesor jurídico debe hacer. Entonces aquí están 300, ¿cierto? Los honorarios 6 millones, 300 de aporte a salud, 384, aporte a pensión, y ARL 12.528 nos dan unos ingresos no grabados de 696.528. Calculamos el ingreso neto, que son a los 6 millones, le resto los ingresos no grabados, que son 6.696.528, me da un ingreso neto de 5.303.472. Vamos a borrar los otros conceptos para que no se nos enrede este. Listo. Vamos a ver qué nos adjunta el asesor jurídico. Dice que se le descuenta un pago por médica de 180.000. ¿Qué nos incide en esto? En nada. Él debió certificarnos los pagos del año 2020, ¿cierto? Del año 2020. Esto no nos sirve para nada. Dice que hace un aporte a cuenta de... Bueno, entonces estamos mirando, ¿cierto? Vamos a verificar la seguridad social. Estábamos mirando que hizo un aporte a AFC, entonces aquí en AFC, pues entonces ponemos los 300.000 pesos, ¿sí? Estos 300.000 pesos tienen que descontárselo de los honorarios. No es que los traiga de otra empresa y digan, mire, me están descontando. No, estos 300 deben ser descontados de los honorarios del mes para que él los pueda tomar. Ahora, seguridad social, salud, 125.000. Entonces vamos a ver si cumplió o no cumplió. Salud, entonces miren, aquí hay una situación particular, ¿sí? Y es que el señor no está cumpliendo con la seguridad social, ¿sí? No está cumpliendo con la seguridad social, porque este contrato exige que el IBC el contrato es de 6 millones de pesos, ¿cierto?
y está, el IBC es de 2.400.000 y el aporte debe ser 300. Él está haciendo un aporte de 125.000 pesos, ¿sí? Entonces, ese aporte de 125.000, entonces vamos a mirar cuál es sobre qué valor él está pagando. ¿Sí? Entonces, esto lo divido en 12.5, él está pagando solamente sobre 1.041.000 pesos. En este caso, ¿qué hace uno en contabilidad? En contabilidad uno le recibe la cuenta. Contabilidad la tenemos que registrar, pero le tenemos que registrar una cuenta pendiente, legalizar y no pagar. En este caso, yo le voy a tomar única y exclusivamente los valores que él está pagando. Pero yo tengo que decirle al señor, mire, señor asesor jurídico, la norma dice que usted debe pagar el IBC para pagar seguridad social es del 40% y usted no me está cumpliendo. Entonces yo le radico la cuenta, pero para que yo le pueda pagar a usted, ¿cierto? Para que yo le pueda pagar a usted, tiene que traerme la planilla corregida, ¿cierto? Tiene que traerme la planilla corregida, porque si usted no me corrige la planilla, yo a usted no le pago. ¿Y por qué no se le paga? Pues porque lógicamente, si yo no le exijo la seguridad social, a mí me van a desconocer estos 6 millones de pesos como deducción, ¿cierto? Y si yo le calculo cuánto pierde la empresa, ¿cierto? Estos 6 millones por el 32% que es la tarifa, la empresa por no exigirle correctamente el pago de seguridad social, pues entonces resulta de que va a perder 1.920.000 porque este es el impuesto que voy a tener que pagar porque a mí esta deducción o este costo me lo desconocen. Si la DIAN me desconoce este costo, la renta líquida gravable se me va a aumentar en 6 millones de pesos. Además, a tener una renta líquida mayor, pues, lógicamente el impuesto va a ser mayor. Entonces, fíjense, que yo por no exigirle una seguridad social como es, entonces se me va a implementar el impuesto, ¿cierto? Entonces, lógicamente, tomo los valores que son, ¿sí? Voy a tomar los valores que son los que corresponden a la seguridad social, pero le exijo, ¿sí? Le debo exigir que debe pagar la seguridad social tal como está aquí, ¿cierto? Tal como está. Se le va a exigir esa seguridad social. Y en tanto no me la traiga la planilla corregida, pues lógicamente yo no le voy a pagar. ¿Sí? Entonces, el ingreso neto serían 5.303.472 pesos. Ahora, ¿qué tiene él? La cuenta AFC. Y tiene también un registro civil de un hijo menor de edad que depende económicamente de él, o sea, que tiene derecho al dependientes. Entonces, cojo el 10% de lo total de ingresos. Son 600.000 pesos. O sea, total de deducciones, 600.000. Exenciones 300, que era el ahorro en la cuenta de AFC, aquí está, ahorro en la cuenta de AFC, ¿sí? Me da un subtotal de 4.403.472, no tiene derecho, ¿cierto?, a la renta exenta del numeral 10 porque no presentó el certificado, ¿cierto? El límite de deducciones y exenciones, que es el 40% del ingreso neto, ahí está, 40%, entonces ese es el límite, no supera el límite, ¿sí? No supera el límite. ¿Sí? Entonces, la base preliminar se convierte en base gravable. Como no, el señor no nos certificó que no utiliza personal, lo tiene máximo 1, pues entonces no aplica la tarifa del 383 y vamos a aplicar retención por honorarios, perdón, del 10%, o sea, el 10% de la base gravable, que son 4.403.472, eso nos da 440.347 pesos. Y esta es la retención que vamos a hacerle por rentas de trabajo, honorarios al asesor jurídico. Punto número 7. Dice, se contrata ingeniero civil para la ampliación de una oficina mediante contrato de obra. Discriminado de la siguiente manera: materiales, mano de obra, costos, ta. Entonces, recuerden,
hay que mirar si este concepto es renta de trabajo. ¿Sí? Entonces recuerden, en este caso, el concepto que se está pagando es contrato de obra. Los contratos de obra no son rentas de trabajo. Lógicamente, ¿cuáles son las rentas de trabajo? Por ejemplo, la compensación por servicios personales. Esto no es un servicio personal, ¿cierto? Porque está incluyendo materiales, ¿sí? Para hacer una oficina se necesita mucho personal, entonces esto no es una compensación por servicios personales. Contratos de obra es el concepto, entonces este ejercicio lo vamos a realizar después de que miramos el contexto jurídico de las demás retenciones. Vamos a mirar el punto número 8. Se contrata a Carlos Garrido para la prestación de servicios de pintura de la oficina por valor de 8 millones a todo costo. El precio incluye materiales. Entonces, ese es un servicio prestado por persona natural que en inicio se consideraría una renta de trabajo. Pero resulta de que aquí este servicio dice que es a todo costo. ¿Qué significa? Que si es a todo costo, también Carlos Garrido tiene que, lógicamente, asumir riesgos, asumir responsabilidades y asume los materiales. En este caso, tampoco es una renta de trabajo porque no es una compensación de servicios personales. Como no es compensación de servicios personales, no es renta de trabajo, no aplicamos el procedimiento que dice que estamos mirando de rentas de trabajo, ¿cierto? Noveno, nos presentan cuenta de cobro del primer mes de servicios de la aseadora, la cual ha sido contratada por medio tiempo por contrato de prestación de servicios por valor de 600,000 pesos mensuales. La señora no paga seguridad social, en el red figura como no declarante. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí hay unos problemas de tipo, es un riesgo que está cometiendo la empresa, ¿no? Y es, si usted contrata directamente a una persona y le dice que es de medio tiempo, pues aquí estamos frente a la figura jurídica de contrato de realidad. Pero pues, ¿por qué? Porque se cumplen los tres supuestos. Esos tres supuestos, pues lógicamente son prestación personal de servicio, la señora la que hace el aseo, está subordinada. El hecho nomás por el hecho de decirle que está contratada a medio tiempo y que tiene que cumplir un horario, ya significa que está contratada, ¿cierto? Prestación personal que está subordinada, ¿cierto? Y que recibe ese pago directamente. Entonces, ahí están los supuestos del contrato laboral. La señora no puede mandar a cualquier momento, ¿cierto? Porque estamos frente a un contrato de realidad laboral y tiene derecho a todo, ¿sí? Pero es como por darles alguna luz, porque nosotros asesoramos las empresas y el sentido nuestro es de que la empresa tenga los menos riesgos posibles, ¿sí? Pero como aquí estamos es calculando la retención de la gente por rentas de trabajo, lo que vamos a analizar es que si este concepto o esta señora se configura dentro de las rentas de trabajo. Y dice que es una persona natural, sí, que presta el servicio directamente, sí, porque ella lo hace, ¿cierto? Directamente. Entonces, en este caso, la señora sí es una renta de trabajo por compensación de servicios personales. En este caso, no tiene derecho a la renta exenta del numeral 10 porque no nos certifica que tiene contratado personal para la prestación de servicios, y tampoco tiene derecho a que le apliquemos la tarifa del artículo 383. Entonces vamos a hacerlo, ¿cierto? A pesar de que es un valor muy pequeño, uno diría, bueno, pero ¿y entonces por qué aquí la señora no aseadora? ¿Cierto? Vamos a hacer el cálculo, si no supera los 95 VT, acuérdense, los 95 VT los aplicamos es para los que se aplica la tarifa del artículo 383. ¿Sí? Ahora, como la señora, ¿quiénes son los obligados a pagar seguridad social como independiente? En este caso, la señora gana mucho menos del salario mínimo, entonces como no gana menos del salario mínimo, no está obligada a pagar seguridad social. ¿Sí? Entonces tiene
unos compensación, lo que se le va a pagar a ella, el concepto que le vamos a pagar, el concepto que le vamos a pagar a ella es compensación por servicios personales, ¿cierto? 600.000 pesos. No tiene pago de seguridad social porque lógicamente no está obligada a pagar seguridad social, ¿cierto? Porque gana menos del salario mínimo, ¿cierto? No tiene ningún tipo de certificado ni de nada, ¿cierto? Simplemente dice que es no declarante del impuesto de renta, entonces no tiene derecho ni a deducciones porque no pasó ningún documento, ¿sí? Estas exenciones tampoco tienen nada, AFC tampoco tiene, ¿sí? No tiene derecho a esta exención, ¿sí? El límite no tiene, entonces no supera el límite, la base gravable de 600, no aplica la tarifa del 383, en este caso vamos a aplicar retención por servicios generales. Estas tarifas las vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Por ahora, pues seguimos aprendiendo esta tarifa, ¿sí? Y la tarifa es del 6%, entonces aquí le vamos a hacer una retención por rentas de trabajo de 36.000 pesos, ¿sí? Rentas de trabajo de 36.000 pesos, ¿sí? Este sería el cálculo de la retención, pero sigue siendo una renta de trabajo. Dice, número 10, nos facturan servicios de reparación de motor por concepto de mano de obra 2 millones, los repuestos fueron por la empresa. Nos anexan pago de seguridad del registro civil de un hijo menor de edad, nos certifican prestación de servicio y no contrató personal. En el RUT figura como no declarante. Aquí entonces lo que vamos a decir es, la consideración que se va a tener frente a esto es que primero no dice que sea, pues se supone que es una persona natural, ¿cierto? Pero en el conocimiento específico de la prestación de este servicio, esta reparación del motor, él debe asumir una responsabilidad. Adicionalmente, para reparar un motor no es solamente necesario la fuerza, sino que también la fuerza de la persona, del mecánico, sino que necesita una herramienta especializada, ¿cierto? Necesita, por ejemplo, sacar el motor, entonces una maquinaria especializada para los cilindros, para rectificarlos. Todas esas situaciones, ¿cierto?, hacen que no estemos frente a una compensación por servicios personales. En este caso, pues lógicamente no se trata de una renta de trabajo, entonces aquí en este caso no vamos a aplicar esa retención por rentas de trabajo y la vamos a dejar lógicamente para más adelante cuando miremos ya las demás retenciones de la fuente por renta, aplicar este tipo de retención.